¿Se pusieron a pensar cuánto aumentó su consumo de tecnología después de la declaración de emergencia sanitaria? ¿Se dan cuenta de la cantidad de aplicaciones de teletrabajo que aprendieron a usar? Las horas que pasaron empleando plataformas de streaming, la cantidad de compras web que en definitiva realizaron. La pandemia de COVID-19 trajo un crecimiento en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, e incluso aceleró la producción y la innovación en ese sector. De hecho, a nivel global, las grandes compañías del rubro TI experimentaron un boom en medio de lo que, por otro lado, fue recesión a nivel mundial. En ese escenario, varias empresas uruguayas de este rubro aspiran a subirse a ese tren de la transformación digital que marcha cada vez más rápido. ¿Qué se necesita para que el sector de las tecnologías de la información concrete ese desarrollo tan importante? Antes de marzo, la CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información y la Comunicación, se había propuesto que esta industria duplicara su peso actual en la economía y pasara en 5 años a representar el 5% del PBI. ¿Ahora puede darse eso? ¿Ahora puede sobrepasarse incluso ese objetivo? ¿Qué segmentos son los más prometedores? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos en una nueva edición de la Mesa TIC. ¿Quiénes nos acompañan? 4 invitados. Empiezo por Mercedes Ross, abogada, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Legales de Overactive. Buen día, Mercedes. Buen día a todos, buen día Emiliano y a la mesa y a la audiencia. Represento a Overactive, que es una empresa fundada en 2008. Damos servicios de software mayormente a los sectores de logística, high-tech, finanzas y seguros de salud. Somos una organización que tenemos 500 colaboradores en Uruguay, Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos y Puerto Rico. Y en este contexto, la mayor oportunidad de negocios que estamos viendo es en la exportación, es donde más vienen nuestros ingresos y sobre todo a los Estados Unidos. Enseguida vamos a ir profundizando en eso. Sigo con los saludos. Marcelo Montado, fundador y gerente general de Esquemas. Vamos a explicar en 2 palabras de qué se trata, Marcelo. Buenos días a la mesa y buenos días a la audiencia. Esquemas es una empresa que ayuda a las empresas a generar sus negocios online, sus canales, desarrollar sus canales online. Comercio electrónico, pero no solo comercio electrónico, también estrategia y comunicación en el canal digital. Juan Chapesoni, tercer integrante de la mesa, cofundador y jefe de innovación en The Electric Factory. Ya hemos hablado con esta firma en otras ocasiones. ¿La ubicamos también en 2 palabras, Juan? Sí, por supuesto. ¿Qué tal a toda la audiencia? The Electric Factory es una compañía, yo la denomino líquida, que combina creatividad, tecnología y estrategia para resolver problemas de cualquier industria. De ahí viene la denominación de liquidez y por donde vemos el futuro, más que la especialización puntual por industria. Estas 3 voces que he saludado hasta ahora están acá en Uruguay. La cuarta está afuera. Se trata de Pablo Coirolo, CEO y fundador de Light 47. Pablo, ¿qué tal? Buen día. ¿Estás en dónde? En Suiza, ¿no? Sí, estoy en Zug, Suiza. ¿En Zug, Suiza? A ver. En Zug, Suiza, con 30 grados, veía la temperatura que tienen ustedes. Nosotros acá estamos con bastante calor. Y bueno, una alegría estar nuevamente con ustedes acá en Perspectiva. Light 47 es una empresa que básicamente trabajamos en el área de blockchain y criptoactivos. A ver, ¿podemos explicar un poco mejor eso? Sí, nosotros lo que ayudamos es a empresas a poder entrar en el mundo de blockchain. Recientemente en Uruguay trabajamos con uno de nuestros clientes, A-Eternity, para desarrollar la trazabilidad del cannabis medicinal en el Uruguay, desde la semilla hasta el producto final, lo cual le está dando ventajas competitivas al cannabis uruguayo para poder exportar. Entonces, lo que hacemos es ayudamos a las empresas en la aplicación de soluciones de blockchain y también estamos en el área de criptoactivos y activos digitales. Tenemos un exchange en Liechtenstein donde vendemos Bitcoin y las principales criptomonedas.
Quedan presentados entonces los 4. Vamos al tema que nos habíamos propuesto. Recordemos, esta industria, la de las tecnologías de la información, es uno de los sectores con mayor crecimiento, con mayor dinamismo en la economía uruguaya. Tiene el potencial de un gran motor de desarrollo. Entonces, si partimos de la realidad actual, esa en la que hay desempleo negativo, en la que hay empleados unas 14.000 personas, esa en la que la facturación está en, ¿cuánto? 1.480 millones de dólares, 2,5% del PBI. Parece interesante lo que ustedes se propusieron en su momento, que en 5 años se duplicara el sector, duplicara su participación en el producto. ¿Ven que ahora eso es factible? ¿Estos factores nuevos que han aparecido dan para pensar que eso se puede lograr? A ver quién contesta. Bueno, empieza. Perdón. Sí, Mercedes. La dama primero. Fue la primera que levantó la mano, además. Gracias. Nosotros la verdad que creemos que sí y más que nunca. La meta para llegar al 5% sería de aproximadamente generar ingresos por 2.750 millones de dólares para nuestro país. Y para eso lo más urgente es cubrir una demanda de trabajo que actualmente está insatisfecha. Hoy, según el informe de la UCUTI publicado en 2019, hay una brecha entre la demanda de puestos de trabajo y los puestos disponibles en el mercado de aproximadamente 2.500 fuentes de trabajo. Y tengamos presente que egresan entre 500 y 800 técnicos y profesionales vinculados a tecnología por año, con lo cual nos tomaría solamente con la preparación nuestra tiempo para cubrir eso. Entonces, lo que nosotros necesitamos como industria y como país es tomar medidas relativamente urgentes vinculadas a la educación para promover estas carreras, no solamente la carrera desde lo técnico, sino el manejo del idioma inglés, porque nuestro principal cliente es de habla inglesa, y el idioma es tan importante como lo técnico, y a su vez pensar también en traer profesionales altamente calificados del exterior. O sea, estamos hablando, en ese sentido, estamos hablando de fomentar inmigración en esta materia. Sí, ambas cosas. Inmigración altamente calificada, ¿no? Uh-huh. Con especialización concreta en determinadas maestrías, posgrados, doctorados, que permitan dar ese salto cualitativo que la industria necesita para llegar a la meta que bien decías al principio. O sea, acá tenemos a una optimista. Mercedes es optimista. Eso sí, pone algunas condiciones, sobre todo por el lado de los recursos humanos, del déficit de recursos humanos que hoy mismo hay. ¿Qué más? ¿Qué dicen los otros? A ver, otra mano que se levante. La de Pablo. ¿Ha cambiado el escenario nuevo, el de la emergencia sanitaria, facilita las cosas? Sí, definitivamente. Nosotros hemos visto un cambio aquí en Europa de las actitudes de tanto las empresas como los gobiernos. Tú sabes, Emiliano, que yo estoy de hace años trabajando en el área desde el 2014 en el área de blockchain, en el área de trazabilidad, en el área de finanzas. Normalmente, cuando teníamos conversaciones con los CEOs de las compañías, no lo veían como algo necesario para la transformación digital, lo veían como algo bueno, pero no como algo necesario. Lo que ha hecho el COVID-19 es que se ha vuelto fundamental, porque si no, los modelos de negocio que ellos hoy que tenían implementados no funcionan sin la implementación de esta tecnología. Uh-huh. Nosotros estamos trabajando con unas empresas mexicanas en el cual fue muy interesante porque normalmente cuando tengo las reuniones estas con los CEOs y dicen, bueno, ¿esto cuánto nos va a costar? Y fue la primera vez que, hablando con un CEO, me dijo, uno de los directores de la empresa dijo, ¿cuánto nos va a costar esto? Y el CEO se dio vuelta y le dijo, no, esto es una inversión, porque nuestros modelos de negocio van a tener que cambiar. Y esto es una oportunidad de Uruguay que se ha venido preparando en los últimos 15 años para esto, porque hemos creado con el Plan Ceibal nativos digitales que
tenemos una cantidad de personas enormes que pueden entrar en esta industria. Y estoy de acuerdo con Mercedes que si aplicamos más énfasis en la parte de educación transicional entre los que salen del liceo y los que entran en el mundo de programación, va a haber una cantidad enorme de oportunidades para crecer y ser una ventaja competitiva para el Uruguay. Seguimos. Juan, tu visión sobre esta pregunta que yo planteaba. A ver, orgánicamente por supuesto que va a crecer, es lógico, el mundo va hacia ahí, ahora creció exponencialmente por esto de la pandemia. Lo mío es un poco más estratégico, de paraguas más grande de país, ¿no? De por qué nosotros y no otros. Y ahí es donde me empiezo a preocupar un poco en tratar de no commoditizar el país, ¿no? De que nuestra ventaja esté más orientada a por qué Uruguay y no porque es barato o porque hay gente talentosa barata. No, tratar de encontrar un valor que para mí va sin duda por el lado de la calidad, de la creatividad aplicada. Como bien decía recién Pablo, hay un montón de gente que nació ya con el Ceibal, nativos digitales, pero que pueden llegar a aportar una visión e implementar soluciones que puedan ser testeadas en Uruguay y después llevadas al mundo, ¿no? En esa búsqueda de creatividad aplicada a la tecnología, porque la tecnología lentamente se va comoditizando y es muy peligroso nosotros quedarnos como un outsourcing country, ¿no? Y después con respecto a la inmigración que mencionaba... Voy por partes con lo que señalaba recién. Por un lado, decías, si vamos a procurar que Uruguay dé el salto que puede dar en las tecnologías de la información, es importante hacerlo a partir de valores, no necesariamente de precios, ¿no? Y decías... Total. Entonces que hay que posicionar a Uruguay como una marca en este rubro, el Uruguay tecnológico. De eso han hablado en la CUTI más de una vez, ¿no? Yo estoy convencido que la marca país de Uruguay debería ser tested in Uruguay, made in China o wherever, pero creo que la posibilidad de valor agregado desde blockchain, por ejemplo, con la compañía de Pablo, no implementar un blockchain que ya se viene implementando en el mundo, sino reinventar el blockchain desde Uruguay, hacer un modelo MVP, de un mínimo producto viable para después escalar. Bueno, ahí te paro, ahí te pongo el freno para que los oyentes entiendan de lo que estamos hablando. Tú utilizaste varios términos, uno a continuación del otro. Testing, me parece que no está mal repasar qué sería esto del testing, o qué es, o qué papel podría jugar Uruguay en materia de testing. Digamos que hay un montón de oportunidades por ahí que surgen a medida que la tecnología avanza, ¿no? Pero hay gente que puede ser un oportunista a la oportunidad, digamos, entender la oportunidad y verla en un negocio, y hay otros que quieren ser la industria, ¿no? A partir de esa tecnología incipiente. Para ser la industria uno tiene que testear, hacer un modelo mínimo viable, evaluar si funcionó en un mercado chico. Pasó con el proyecto de, como decía Pablo, de One Laptop per Child de Nicolás Negroponte, donde se testeó en Uruguay. Ahora está sucediendo con la aplicación de coronavirus, donde por las características de Uruguay país, ya sea por tu zona horaria, por la cantidad de habitantes, también por la infraestructura que tiene a nivel de conectividad, permite generar testeos para evaluar si una nueva tecnología o una nueva solución puede ser viable globalmente o no. Y para mí eso es muy rico. Uh-huh. Bueno, y entonces seguías después. Continuando con eso y anexando un poco a lo que decía Mercedes, siento que sí hay que apostar muchísimo a la inmigración, no solo de talento ya capacitado, sino de justamente en misma línea estratégica de hacer colaboraciones con que jóvenes de 25, 26 años de diferentes universidades del mundo vengan a hacer su tesis Uruguay con todas unas facilidades de logística, de alojamiento, etcétera, para que los jóvenes vengan a testear, a hacer su tesis de diferentes partes del mundo a Uruguay y probar. Y eso para mí va a empezar a generar un burbujeo de innovación, convirtiendo a Uruguay en uno de los tres vértices de lo que yo llamo el triángulo dorado de la innovación, ¿no? A ver. Uruguay, Estados Unidos y China. Ese es el triángulo. ¿Lo podrías explicar un poco mejor? Sí, para mí Uruguay, como decía, tested in Uruguay, invested in the US, made in China, ¿no? O sea, una especie de triángulo de la innovación, donde Uruguay perfectamente puede empezar a hacer eso. Capital semilla, que sabemos que hay inversores de capital semilla, pero no inversores de 1 millón, de 5 millones de dólares, quizás para un proyecto incipiente. Pero con un mínimo capital semilla nosotros podemos hacer un modelo de testeo y después conseguir inversores
y ahí empezar a burbujear Uruguay en el mundo. Es un poco, perdón, la verborragia, pero fue un poco el proyecto estratégicamente pensado que yo pienso para poder lograr ese cambio en el PBI. Marcelo, tu respuesta ahora. ¿Qué posibilidades hay de esa duplicación de la participación de las tecnologías de la información en el producto uruguayo en un plazo tan corto como 5 años? Bueno, yo para empezar me voy a declarar biológicamente optimista, así que creo que sí, que es posible. Pero además, Uruguay, yo complementando un poco lo que decía Juan, Uruguay ha estado generando en los últimos años, digamos que los cimientos para un desarrollo de la economía digital. ¿Por qué voy a nombrar la economía digital? Porque de alguna manera son los negocios aplicados sobre las tecnologías de la información lo que construye las actividades económicas sobre Internet, que es la economía digital, ¿no? Entonces, Uruguay vino trabajando en una serie de aspectos, lo que tiene que ver con infraestructura, Juan lo nombraba, tiene una cobertura de 4G realmente envidiable, tiene un plan Ceibal que generó nativos digitales y sobre todo de alguna manera acceso a los dispositivos, ¿no? O sea, daba la oportunidad de que todo el mundo tuviera acceso a un dispositivo que estaba conectado a Internet. Tenemos también casi digamos que un cero analfabetismo, un nivel socioeconómico, cultural básico bueno. Tenemos una idiosincrasia que nos deja en un lugar muy interesante porque estamos a mitad de camino entre el mundo desarrollado y el mundo en vía de desarrollo, como dicen el cuarteto, ¿no? Dice, no somos latinos, ¿no? O sea, estamos en el medio de un lugar. Entonces, es un lugar ideal para generar modelos de negocio y experimentar modelos de negocio que vienen desarrollándose dentro del mundo desarrollado y ver cómo se adaptarían y cómo relanzarlo hacia el resto del mundo. Entonces yo creo que Uruguay tiene un potencial enorme, de hecho está generando un liderazgo en la región. Lo que me parece que dentro de ese tipo de liderazgo que tiene que ejercer Uruguay, también tiene que ejercerlo, y cuando yo empecé a hablar de estos temas era más al principio del siglo, pero todavía estamos a tiempo, a replicar lo mismo que sucedió en el principio del siglo XX, donde fuimos innovadores en marcos legales, ¿no? Lo que tiene que ver con los temas sociales, laborales. Bueno, hoy Uruguay tiene la obligación de crear un marco legal habilitante y que además impulse este desarrollo de los nuevos modelos de negocio. Entonces, me parece que ahí tenemos un desafío por delante. Cuando llegaron algunos... Así que tú, igual que los demás, dicen sí, pero, ¿no? O sea, los cuatro... Son retos, ¿no? Los cuatro son... No está todo el camino allanado. Claro. Los cuatro son optimistas, entre comillas, sí, pero entienden que hay que ir por este lado, hay que ir por el otro, hay que asegurar. En este caso decías un marco legal. ¿Podías dar ejemplos concretos? ¿Qué pasó cuando llegó, por ejemplo, Uber, ¿no? Que creo que fue lo interesante que trajo Uber fue poner la economía digital arriba de la mesa y decir, señores, acá está sucediendo cosas, ¿no? Acá hay modelos de negocio que se están siendo hackeados, hay status quo que se sacuden. Tú estás en un medio, de pronto la radio, dentro de todo es uno de los medios que más están adaptando y mejor la llevan, pero el medio impreso la viene sufriendo desde hace muchos años. Bueno, cuando surgieron este tipo de cosas, la primera reacción que hemos tenido generalmente ha sido de protección, no de apertura hacia el cambio y cómo impulsarlo y cómo adaptarse, sino, bueno, viene la ola, ¿cómo hago para que cubrirme de la ola, en lugar de intentar subirse a la ola, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar ese chip y generar marcos legales que traten de fomentar esto. Y, por ejemplo, un ejemplo concreto es que se lo robo a Pablo Brenner, que, por ejemplo, si uno dice a empresarios como Elon Musk, ¿no? Con su famoso Tesla y auto conducido. Este tipo de empresas necesitan más un entorno legal que les habilite de pronto a generar testing de sandbox, como le decimos nosotros, o sea, ser un Uruguay que permite crear laboratorios de pruebas
donde tengamos de pronto decirle, bueno, le damos de determinado ciudad, donde se hace obviamente con preparativo, ¿no? Sobre todo con lo que tiene que ver con la microgeorreferenciación para generar mapas de altísima calidad para el tránsito, y generamos un marco legal que dice, bueno, aquí pueden estar probándose autos de determinadas condiciones, con nivel 3, 4 de autoconducción. Entonces, generar ese tipo de estar abiertos a crear marcos legales que habiliten y que impulsen el desarrollo tecnológico y el desarrollo no solo de tecnología innovadora, sino también de modelos de negocio innovador. Yo agregaría una cosa, es ¿Pablo? decir, justamente lo que estaba diciendo Marcelo. El otro día vi el lanzamiento para inversores de Elon Musk, donde dijo que para el año 2021 va a tener 1 millón de taxis autónomos en el mundo. Ahora, es muy interesante porque dice, a continuación dice, donde la regulación lo permite. Justamente, una de las cosas que estaba pensando es, Uruguay es el país ideal para hacer esto. Y es algo yo, como uruguayo desde el exterior, que siempre lo digo a toda la gente. Es más, la empresa A-Eternity de blockchain la llevé a Uruguay justamente para lanzarla para toda América Latina, porque sabía que sin ninguna legislación, sin nada, había el ambiente como para poder desarrollar para el resto de América Latina. Uh-huh. Entonces, en el caso de Elon Musk, Uruguay podría ser el primer país en el mundo del cual tener autos eléctricos autónomos que funcionaran como taxis. Perfectamente, como decía, puede ser en cualquier ciudad de Uruguay. A ver, Pablo, estás pateando el tablero, estás provocando pánico en mucha gente hoy, en este momento. Pero, es decir, el taxista, mirá el modelo de negocio que sacó Elon Musk. El modelo de negocio de Elon Musk sacó un auto eléctrico que vale $30.000 y está estimado que va a tener $200.000 durante la vida, que es de 5 a 7 años de retorno. Ahora, el taxista puede comprar el taxi, tenerlo en la casa, es decir, y yo pido un Uber, el taxi que quiero ir de punto A a punto B, el auto yo lo agrego a la red, ese auto al estar a la red sale de mi casa, va, levanta a la persona, la deja y se autocarga. Esos son los modelos innovativos del futuro que tenemos que pensar y que Uruguay debería liderar. Y lo hicimos con el COVID-19. Entramos en el mapa por la forma de que lo pudimos controlar. Y no es solamente por ser un país chico. Somos parte del D11. Yo viví en Alemania 2 años y el nivel de conectividad que tengo en mi casa de playa de San Luis no la tenía en Erlangen, en Alemania. Aclaremos. Entonces, lo que es el D11, es el índice es de los países que más han avanzado en digitalización, ¿no? Uruguay está en ese grupo. Desde que es de 7, ¿no? ¿Perdón? Era el 7, ahora son 11. No sé si, creo que era D7 antes. D7. Comenzó siendo el 7º, ¿no? Desde que es exactamente. D7. Uh-huh. Yo invito a la audiencia, Emiliano. Como te veía con ganas de entrar, Juan, dale. No, como un leave behind para la audiencia, de que te manden mensajes de cuáles ellos consideran en el mundo que tienen las características que puede llegar a tener Uruguay, analizando todos estos aspectos que estamos hablando como alternativa para grandes compañías de hacer testeos. Y te puedo asegurar que no hay tantos, y yo estoy convencido que Uruguay es el mejor. Y me pasó desde el momento cuando fundé Electric Factory, me decían, ustedes se tienen que venir para acá. Sí, ok, puede ser, pero en realidad el core y el valor que tenemos desde Uruguay, entre 2 gigantes, que a su vez no se quieren mucho entre ellos, lo cual permite también acceder a modelos incluso de prueba para esos propios gigantes también, hace de que Uruguay, y está lindo el ejercicio para la audiencia, ¿por qué no puede ser el nuevo, como digo yo, la Suecia de América o la Singapur de América? Exactamente. Sí, dijeron al pasar ustedes que
el desempeño que está teniendo Uruguay en el manejo de la crisis sanitaria, esta de COVID-19, es una carta credencial en sí misma. Fortalece ese posicionamiento que se estaba tratando de construir en este sector en particular. No quería dejarlo pasar, ¿no? Porque parece claro que la situación de Uruguay en cuanto a la pandemia está siendo mirada desde distintas partes del mundo, pero quizás no nos habíamos detenido a reflexionar sobre lo que podía implicar en esto, en las tecnologías de la información. ¿Quién quiera agregar algo sobre ese punto en particular? Mercedes. Emiliano, totalmente de acuerdo que tenemos una excelente credencial del manejo de la pandemia y eso nos ha dado muy buena publicidad, pero no creamos que con eso es suficiente, ¿no? Que nos descansamos en eso y los nuevos negocios se van a generar igual si no tomamos medidas concretas, un poco lo que decía toda la mesa, que coincido plenamente, pero tengamos presente que nuestra industria en el fondo crece en función de que crece el talento. Nosotros trabajamos con gente, tiene el beneficio real de que el negocio crece a medida que uno tiene más recursos y más talento. Si tenemos la capacidad de atraer como país el mejor talento del mundo y de nuestros uruguayos, no tenemos techo, es cierto, pero tenemos que tomar medidas para que eso ocurra. Y eso va desde la educación nuestra, uruguaya, hasta promover gente que se instale en Uruguay a derramar su conocimiento y a aportar a nuestras empresas. Sí. Apoyando eso, tengo una anécdota muy, muy linda. Juan. Pablo, perdón que te corte, pero No, por favor. En un momento una empresa china muy importante quería instalarse acá. Entonces llegamos a mostrarle unas tierras, todo. Llegamos a hablar con el dueño de las tierras y nos dijo, sí, yo la tierra no me importa, la tierra la compro, pero ¿dónde van a ir a comer noodles mis empleados? ¿No? ¿Dónde vienen a comer fideos? Porque de verdad no hay muchos lugares para comer comida china en Uruguay. Entonces, yendo a lo que dice Mercedes, es atraer, pero también generar todo el marco de hospitality, de engagement, de diversión, de divertimento, de restaurantes, para que justamente suceda lo que sucede en Ámsterdam, ¿no? Suceda lo que sucede en otra parte del mundo, donde no es solo ir a trabajar, la gente vive ahí. Entonces son otros aspectos que obviamente tienen que cambiar. Pablo. Pero eso sí está ocurriendo en Uruguay. Porque si yo todo fin de año, como todos los uruguayos migratorios, volvemos al país para ver a la familia. Y pasando por Pocitos, me encontré con un juego de cricket. Y te puedo decir que eso, es decir, un amigo me mandó un video. Estás hablando de los indios que juegan cricket, sobre todo en la zona de Punta Carretas, ahí sobre la playa, ¿no? Sobre el agua. De Punta Carretas. Sí. Y una cosa del uruguayo es que el uruguayo es muy abierto. Entonces, yo por los últimos casi 15 años he estado viviendo en distintas partes del mundo. Y lo que todos mis amigos me dicen cuando llegan a Uruguay, independiente de donde sean, es lo abierto y lo amable que somos los uruguayos. Entonces, creo que esa es una virtud que tenemos los uruguayos que es muy importante. Y la otra cosa que tenemos que hacer más, que tenemos que tomar ejemplo de gente que lo está haciendo muy bien. Por ejemplo, el embajador de Uruguay en Suiza, Alejandro Garofali, que lo conozco de hace años, se ha puesto a trabajar de una manera increíble para tratar de aumentar las exportaciones de Uruguay a Suiza de cannabis medicinal. Porque Suiza es uno de los principales importadores de cannabis medicinal. Y justamente la trazabilidad en el blockchain es una de las partes tecnológicas que permite a Uruguay exportar a Suiza con una cierta confianza. Entonces, acá es donde tenemos que unir. Uruguay, por más que sea el 5% del PBI, sigue siendo un país agropecuario. Por más que las tecnologías de la información sean el 5% del PBI. Exactamente. Sigue siendo un país agropecuario. Entonces, la implementación de estas nuevas tecnologías en el agro va a permitir que los productos uruguayos sean más competitivos en el exterior. Hay un grupo que está trabajando ahora con todo el tema de el enterrar el carbono en la tierra para eliminar el nivel de carbono.
la industria que tenemos nosotros forestal, que los árboles capturan, creo que son 300 kilos de CO2 por año. Es decir, tenemos que ver cómo usamos las ventajas competitivas tecnológicas que tenemos para nuestras industrias como el agro, para poder exportar y salir al mundo, utilizando carta de presentación que tenemos, que fue cómo el gobierno ha manejado el COVID-19, como para abrir las puertas. Entonces, creo que acá esto es muy importante de hacerlo, y realmente hacerlo de verdad, no solamente hablarlo a nivel gubernamental, sino realmente hacerlo. Bueno, ya creo que ha quedado planteado un buen panorama, incluso ustedes se han ido soltando, han ido intercambiando y complementándose en las intervenciones. Me parece que es un buen momento para hacer una pausa y enseguida retomar incluso con comentarios o preguntas de los oyentes. Dice, por ejemplo, María, ¿no es un poco exagerado lo que plantea este señor? ¿Un triángulo tecnológico Estados Unidos, China, Uruguay? Bueno, capaz que por ahí podemos retomar enseguida.